Hoy vamos a hablar de algunos cuentos de Julio Cortázar y especialmente de Continuidad en los parques. Así que bueno, espero que disfruten, tanto como nosotros. Bueno, entonces vamos a escuchar el cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían allí al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restranaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo está decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y en los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda.
la puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Acabamos de escuchar el cuento de Cortázar, Continuidad de los parques. Muy buena elección, Javier, ¿eh? Gracias. Muy buena selección. Sí, yo quería que compartamos el cuento desde este lugar de la interpretación. Cómo después el personaje que está leyendo es el que es el sujeto pasivo de la acción que ocurre en la trama. Es un cuento fantástico que tiene mucha tela para cortar, diríamos. No sé qué pensás vos, Javier. Me da la sensación de que transmite con total éxito esa atmósfera de misterio, entre misterio e incertidumbre, diría yo, ¿no? Esta historia clandestina entre los amantes que se encuentran a espaldas del principal perjudicado. Me hace acordar a otros cuentos fantásticos de Cortázar, por ejemplo, La noche boca arriba, Instrucciones para John Howell. No deja de ser fantástico Una flor amarilla. Cortázar ha sido un maestro en el cuento fantástico. Que él decía que el fantástico es algo que está acá al lado, que está cerca de lo racional, pero que uno tiene que tener una mirada más aguda para encontrarla. Estamos hablando del fantástico puro, ¿no? No el fantástico maravilloso, ni el fantasy. Y se ve claramente en este cuento. No está algo extraordinario. Ocurre algo que da un giro y un efecto, pero no está muy lejos de lo que se está contando, estamos diciendo. Estuve viendo una entrevista donde él cuenta, por ejemplo, algo que le ocurrió con Blow Up, que está basada en Las babas del diablo. Dice que cuando Carlo Ponti lo llamó por teléfono, estamos hablando de la década del 70, ¿no? Para hacer una película sobre ese cuento, él cobró $4.000 de adelanto, y que después la película recaudó $25 millones. Él dice, bueno, no importa, porque en realidad esa antología de cuentos donde fue publicada Las babas del diablo vendió bien. Y él siempre tan sencillo, tan simple, y todos decían que él tenía dinero. Pero dice, yo tengo un departamento chico acá en París y una casita en el sur de Francia, que tampoco es una mansión. Si bien él vivía en Francia, la madre quedó viviendo acá en Argentina. Y él era muy cercano a la madre, se escribían con mucha frecuencia, y en la lectura de las cartas se nota el amor que tenía la madre por él. Era una excelente relación. Y él la última vez que vino fue cuando vino a despedirse de la madre, porque, bueno, después ella falleció. Y otra cosa muy importante, que hay mucha grabación, él se grababa mucho, eso también hay que decirlo. Hay mucho registro. Sí, por suerte. Por suerte se grababa mucho, sí. Sí. Interesante, Cortázar. Muchas gracias, Sara. De nada. Casa tomada, ese cuento tan profundo y tan intenso. Alguna vez se dijo que ese cuento era una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Eso es cierto? Es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Radio Imprenta. Literatura para escuchar.